Entre las películas animadas favoritas del público, existiría una que sin lugar a duda logró proclamarse como una digna segunda parte de lo que resultó un éxito rotundo en 1996, trayendo una historia en la que se exploraría más del vaquero favorito de muchos, Woody, quien al ser raptado por un coleccionista, conocerá juguetes pertenecientes a su marca inspirada en un programa de televisión antiguo, en donde él es el protagonista, y por el lado de los juguetes de Andy, se encontrarán en la misión de rescatarlo y regresar a casa. Algo que haría disfrutable la cinta de principio a fin es el doblaje, pues al lograr tener de vuelta el elenco de voces que se sintonizó durante la primera entrega, se tendría un apego a los personajes, en donde la dirección se ejecutó de la mejor forma posible, plasmando la gracia en los momentos de risa, las frases que se volvieron muy recordadas hasta la actualidad y por supuesto la emotividad en cuanto a esta nueva perspectiva sobre los juguetes que son olvidados por sus dueños al crecer, haciendo que en conjunción se tenga una película recordada y muy querida por el público. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos algunas curiosidades dentro del doblaje de Toy Story 2. Comenzamos. Como parte del teaser trailer, las voces de los aliens sonarían más agudas de lo normal, mientras que para Buzz y Woody se retomaría la dupla de Carlos II y José Luis Orozco. Hola, hola, hola amigos, estoy de vuelta. ¿Qué tal? Buzz Lightyear. A diferencia de su antecesora, las grabaciones se llevarían a cabo ahora en el estudio Prime Dub México, además de ser la última película de Pixar en ser doblada aquí, pues a partir de Monsters Inc., el doblaje se realizaría en taller acústico, aunque realmente el corto del auto de Mike se grabaría en Prime Dub México. La dirección del doblaje se ofrecería a Carlos II, que ya de por sí era la voz de Woody en la primera cinta y sería la única película de Pixar que dirigiría. Con esto en cuenta, entre los nuevos personajes se encontraba Jessie, que en un principio tendría entre las actrices finales de las pruebas de voz a Xochitl Ugarte y a Liliana Barba, pero se optó por incluir a un Star Talent, volviéndose la segunda cinta de Pixar en contar con este elemento. Y por el lado de la seleccionada, esta sería la cantante y actriz Irán Castillo, teniendo su primera participación en el medio, y con esto lo que se buscaba era que la audiencia ubicara su voz, pero Carlos II mencionaba que él quería que Irán interpretara a la vaquera, haciendo una voz integrada al personaje, por lo que después de algunas conversaciones, esta propuesta sí se llevaría a cabo, dando un resultado final muy querido por los seguidores de la franquicia. Hay un centro médico muy cerca de aquí. ¡Tienes que llevarlo ahora! ¡No hay tiempo! El taller cerrará en 1 minuto. ¡Por las barbas de mi tía Petunia! ¡El viejo capataz! ¡Tienes que verlo! En esta película, es evidente el cambio de aspecto para Andy, aunque sigue teniendo a su mismo actor original, pero en el doblaje sí tendría un cambio de voz, pues ya no sería Raúl Castellanos quien le diera vida, sino Uras Huerta, a causa de que el primero se retiraría de la industria del doblaje en 1997. ¡Wow! ¡Woody va a estar feliz con esto! Oye, Woody, ¿listo para ir de campamento? Como parte de otro cambio de voz está el del sargento, que ya no sería interpretado por Raúl de la Fuente, sino por Eduardo Yacardi. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡Negativo! ¡No está aquí! Esta sería la primera vez en que Gabriel Pingarrón daría voz al actor Kelsey Grammer, y actualmente es el actor de doblaje que más veces le ha prestado voz. Ya hablando de este personaje, traería consigo un efecto que suena con un ligero eco al estar en la caja, mientras que en la versión en inglés, este detalle no se encuentra presente. Why, Jesse, you know he wouldn't last an hour on the streets in his condition. Oh, Jesse, él no duraría ni 1 hora en esas condiciones. Esta cinta sería el debut de Jesús Guzmán y Beto Castillo en el doblaje, teniendo aparición en algunas voces adicionales, y el último interpretando la canción de Wheezy al final de la película. Yo soy tu amigo fiel. Como parte de la adaptación, algunos nombres se dejarían en su idioma original, al igual que en la primera entrega, teniendo a Wheezy y a Jessie, pero por parte de los que se adaptaron está Bullseye, que pasaría a Tiro al Blanco, Stingy Prospector Pete, que pasaría a El Viejo Capataz y el Oloroso Pete, y finalmente para Mr. Potato Head se usaría el nombre que tenía la venta de juguetes en Latinoamérica, siendo la señora Cara de Papa. Como ya es habitual, algunos actores de doblaje hacen a 2 o más personajes, y estos son Eduardo Yacardi, que fue la voz del sargento, y la de un empleado en la tienda. ¡Tenemos que descargar los juguetes! Carlos Solizar, que dio voz a un alien, algunas reacciones de Rocky y a un trabajador del aeropuerto. Bueno, si ves la versión original, se ve mi brazo en el tobillo de Woody. ¡Alto! ¡Faltan 2 maletas que vienen de la terminal! Pepe Toño Macías dio voz a un alien y a un trabajador del aeropuerto. Extraños. Ahí van las demás. Teresa Ibarrola daría voz a una de las muñecas Barbies en la tienda y la que se encuentra con el viejo capataz al final. ¡Estás mojando! ¡Cuidado! ¡Es toda una artista! Norma Iturbe daría voz a una de las muñecas Barbies en la tienda y sería la voz que se escuche en el aeropuerto. ¡Esto es divertirse! Favor de abordar inmediatamente por la sala T3. Maru Guerrero sería la madre en la venta de jardín y una de las muñecas Barbie. Hija, ese muñeco no, está roto. ¡Abajo! 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 ¡Más abajo!
Jesse Conde, que ya era la voz del cara de papa, sería la voz del cierre de programación en la televisión de Al. Y con esto concluimos la programación de hoy. Finalmente, Raúl Aldana, que por alguna razón ya no interpretaría a los aliens, ahora daría voz a uno de los robots en la oficina del Hombre Pollo, el hombre que llama a Al para la venta de los juguetes a Japón, la frase de "es un tiro" durante la canción del rodeo de Woody y uno de los trabajadores en la tienda de juguetes. Como detalle extra, a ese trabajador lo llaman como Raúl, siendo una referencia al nombre del actor de doblaje. ¡Oye, se dirigía a mí! Sí, pago lo que sea. Es un tiro. ¡Oye, Raúl, llegas tarde! Hielo, ya voy. Como parte de una aparición en los bloopers, está la de Strudel y Flick de Bichos, en el que ambos tienen la voz de su respectivo actor de doblaje, siendo Rubén Cerda y Jesús Barrero, que ya de por sí era la voz de Rex. Olvidé decirte un pequeño y minúsculo detallito. Entonces, ¿cuál? No te entiendo. ¿Qué película es? Como ya habrán notado, las Barbies tienen varias actrices de doblaje interpretándolas, pero en la versión original, Jodie Benson sería la única actriz en prestar voz a todas las que aparecían en la película. Y ya hablando de esos personajes, en el doblaje a la Barbie guía se le agregó un acento conocido como fresa. Abajo, más abajo. Pregunta solo al final del recorrido, porfa. Un caso similar es en los aliens, que fueron interpretados por 3 actores de doblaje, mientras que Jeff Pigeon daría voz a los 3 que aparecen aquí. Usa el cetro de poder. En la secuencia en que estos se sueltan del espejo del automóvil, dicen la frase "oh boy", que usualmente se adapta como "oh vaya", "oh viejo", etc. Pero en el doblaje se omite y solo se tienen los gritos de los aliens. Uno de los aliens tiene la voz de Eduardo Garza, siendo la primera vez en que aparecería en un proyecto de la franquicia. Sin embargo, su participación iba a ocurrir en la primera película con el personaje de Rex, además de grabarlo hasta la mitad de la cinta, pero en un corte para comer le dijeron que ya no regresara a grabar, pues lo habían reemplazado. ¡De fuera! En un detalle está la voz de Zorg, pues en el videojuego este es interpretado de una forma y el juguete en la tienda de Al de otra, para mostrar la diferencia del personaje y del juguete, pues incluso en la película animada de Buzz Lightyear tiene la misma forma de interpretación que en el videojuego mostrado en la cinta. Pronto destruiré a tu alianza galáctica. Otra vez frente a frente, Buzz Lightyear. Por última vez. Otra vez frente a frente, Buzz Lightyear. Por última vez. En algunos momentos existen reacciones agregadas por los actores de doblaje de su respectivo personaje, pues en la versión en inglés no existen, como las de Ham y Rex en la escena donde están cruzando para llegar a la tienda del pollo, las del sujeto que repara Woody, el grito vaquero cuando Woody y Jesse logran bajar del avión que iba a despegar, entre otros. Cabe mencionar que en este último posiblemente se haya implementado para justificar la frase "¿qué diría la caja de voz de Woody al estirar la cuerda?". Al existir un relanzamiento de las cintas en 3D para cines y a partir de ese instante en 2009 no se incluyen aquellos gestos. En la escena en que Buzz Lightyear está hablando con los juguetes para rescatar a Woody, se escucha el himno de Estados Unidos, además de tener la bandera del país detrás de él, mientras que en las versiones de otros países se cambia y se coloca un mundo. We will not rest until he's safe in Andy's room. Y nadie descansará hasta que esté sano y salvo. Como parte de los bloopers, en el momento en que el oloroso Pete pareció ofrecer un papel a las Barbies, el fragmento fue eliminado en el 2019 debido a una controversia, siendo censurada en algunas versiones de DVD, Blu-ray, además de Disney Plus. En la escena en que Woody habla con voz acerca del campamento de Andy, este en inglés dice erróneamente s'mores como schmoes, refiriéndose a un emparedado con galletas y malvavisco caliente, mientras que en el doblaje se adaptó como maliciosos viscos y después Woody diciéndole que eran malvaviscos. You'll be sitting around a campfire with Andy making delicious hot schmoes. They're called s'mores, Buzz. Vas a estar sentado junto a una fogata asando maliciosos viscos. Se llaman malvaviscos, Buzz. La palabra estúpido queda descartada de la cinta. Como ejemplo de ello, está la escena en que Woody dice que no irá al campamento por culpa de su estúpido sombrero en inglés, pero en el doblaje solo se deja que no irá por culpa de su sombrero. This will be the first year I miss cowboy camp, all because of my stupid hat. Este será el primer año que no iré al campamento y por culpa de mi sombrero. Con esto, en la cinta se refieren al campamento de Andy como un campamento vaquero, pero en el doblaje solo se habla de este como campamento. No! And Andy's leaving for cowboy camp any minute. ¡No! Andy se va al campamento en unos minutos. Para la escena en que Betty habla con Woody sobre su sombrero, este se refiere a ella como amor, mientras que en la versión original solo le dice Bo. I'm sorry, Bo. Perdón, amor. Otro de los cambios encontrados en los diálogos se encuentra en la escena donde Buster juega con Woody, con este diciéndole al cachorro de Andy que le encontró y después diciéndole la línea Reach for the Sky, perteneciendo a una de las frases que Woody ya de por sí tiene en su caja de voz, que se adaptaría como manos en alto, pero en el doblaje, a la primera frase, Woody le dice a Buster que ya lo babeó y al jugar con él, le dice que las patas en alto, teniendo ambas frases una carga adicional en cuanto al humor. Hey, okay, you found me, Buster, all right.
Buster, ya me babeaste. Reach for the sky. ¿Patas en alto? De igual forma, con una referencia, en la parte del aeropuerto donde los juguetes van en busca de la maleta que tiene a Woody, Slinky se atora en una que se divide en otra sección y le grita a Buzz que volará a Baton Rouge, que está en Luisiana, pero en el doblaje, este dijo que su colita volará a la Patagonia. Buzz, my pocket's going to Baton Rouge. Mi colita volará a la Patagonia. Como parte de una de las escenas que usualmente se menciona en cuanto a teorías sobre el pasado de Woody, está aquella secuencia en donde Al trata de convencer a la mamá de Andy en que se lo venda, pero este le dice que es un viejo juguete familiar, mientras que en el doblaje se sustituye para que dijera que pertenece a su hijo. Perdone, pertenece a mi hijo. El nombre Konishi, que viene perteneciendo al aparente dueño del museo y quien busca adquirir la colección del rodeo de Woody, se menciona en un par de ocasiones en inglés, siendo la llamada por el teléfono y cuando el oloroso Pete le explica a Woody lo que harán con ellos, pero en esta última no se nombra como el Museo Konishi, sino como el Gran Museo de Juguetes en Tokio. The Konishi Toy Museum in Tokyo. Al Gran Museo de Juguetes de Tokio. Cuando los juguetes salen de su casa para ir en busca de Woody, el señor cara de papa al lanzarse dice Jerónimo, pero de manera casi serena, como si se tratase de que estuviera parado en algún lugar, pero en el doblaje se dio una entonación que lograra tener el efecto antes de la caída. ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! En algunos instantes, cuando un personaje habla en otro idioma, como el español, en su doblaje es usual que se intercambie por inglés para recuperar ese mismo efecto. Sin embargo, aquí Barbie dice la frase "Remain seated please", y a continuación dice en español que permanezcan sentados, y en el doblaje ocurrió esto de igual forma al no existir la necesidad de intercambiar los idiomas. Remain seated please. Permanecer sentados, por favor. Remain seated, please. Permanezcan sentados, por favor. En el nombre del episodio final del rodeo de Woody, realmente es nombrado como la mejor hora de Woody, que finalmente pasaría adaptada como el gran triunfo de Woody, aunque en la escena donde Jess y los demás juguetes están en la pista del aeropuerto luego de saltar, dice que ese fue el mejor final para el rodeo de Woody, pues a contraste con su idioma original, en aquel sí se repite el nombre del capítulo siendo Woody Finest Hour. Woody's Finest Hour. Oh, that was definitely Woody's finest hour. El gran triunfo de Woody. Este fue el mejor final para el rodeo de Woody. Cuando los juguetes ven a Al hablando por teléfono, Ham dice que ahí está el hombre pollo, a lo que Buzz le responde que es gracioso que no se vea como ave de corral, y se adaptó para que dijera que no tiene cara de pollo. Funny, he doesn't look like poultry, pero no tiene cara de pollo. Cuando Buzz se encuentra con otro Buzz en la juguetería, este último le dice detente, y luego dice la frase, dije detente. Sin embargo, en el doblaje se adaptó como alto, detente he dicho, para evitar que sonara repetitivo. ¡Halt! I order you to halt! ¡Alto! ¡Detente, he dicho! En la secuencia donde los juguetes van en los conductos de ventilación, Ham dice que el pasillo de Buzz le afectó la cabeza al Buzz Lightyear que los acompaña, mientras que en el doblaje se cambia por la frase ver a sus parientes lo afectó. Creo que ver a tus parientes lo afectó. Cuando Al maneja hacia la tienda, este se queja de que lo hacen ir todo el camino hacia el trabajo, y se cambia por la frase ir tan lejos, para dar a entender de mejor forma el chiste. ¡Ir tan lejos! Cuando el viejo capataz intenta convencer a Woody de quedarse con ellos, al ya estar arreglado del brazo, le pregunta si estará con Andy en la universidad o en su luna de miel, pero en el doblaje se reemplaza universidad con citas. Do you really think Andy is going to take you to college or on his honeymoon? ¿Crees que Andy te llevará a sus citas o a su luna de miel? El viejo capataz se refiere a Buzz como Buzz Lightweight, que sería Buzz peso ligero, pero en el doblaje al no tener ni traducido ni adaptado el término Lightyear, se cambió por Yogurt Light, otorgando y recuperando el fin humorístico. It's too late, Woody. That silly Buzz Lightweight can't help you. Es tarde, Woody. Ese tonto Buzz Yogurt Light no hará nada por ti. Algunos diálogos de Woody serían modificados, como la parte en la que conoce Tiro al Blanco y le dice detente como te llames, y en inglés solo le decía caballito, la parte en que está pensando en qué hacer para salvar a Wheezy y se reemplaza la palabra piensa mayormente por la expresión ¿qué haré? Y finalmente al despedirse del viejo capataz le dice Happy Trails Prospector, que sería buen viaje capataz, y en el doblaje le dice buena suerte viejo barrigón. Think, Woody. Think. Piensa, ¿qué haré? ¿Ah? ¡Stop! ¡Horsey, stop, Sid Boy! ¡Stop it! ¡Detente como te llames! ¡Quieto! Happy Trails, Prospector. Buena suerte, viejo barrigón. En la escena donde Woody muestra a los demás juguetes el programa del que era partícipe, Ham dice que eso lo está desconcertando, mientras que en el doblaje se adaptó con la expresión se le va a subir la fama, que inmediatamente tiene sentido al cambio de actitud que tiene Woody en ese instante respecto a irse a Japón. This is weirding me out. Se le va a subir la fama. Cuando Andy llega a casa después del campamento y encuentra sus juguetes con la pizarra que dice bienvenido a casa Andy, este en el doblaje lo dice como si lo leyera e inmediatamente continúa con el diálogo que el personaje sí tiene en la versión original, evitando de esta manera el uso de un inserto y siendo una ayuda para el público infantil que vería la película. Bienvenido a casa, Andy.
¡Ah! ¡Wow! ¡Tengo juguetes nuevos! Como uno de los diálogos perdidos, está la frase en que Ham le dice a Barbie que sí puede transformarse en la Barbie que gira, en alusión a que están girando tras chocar en el auto de juguete, y a la vez, una muñeca Barbie del mismo nombre perteneciente a la época. Pero en el doblaje, esta frase no se encuentra presente. Cuando los juguetes se molestan con Buzz porque cayeron en lugar de esperar al ascensor, el señor cara de papa le dice a Ham que le recuerde pegarle el casco con pegamento cuando vuelvan, pero en el doblaje se cambió porque le recuerde romperle el casco al volver. Remind me to glue his helmet shut when we get back. Recuérdame romperle el casco cuando volvamos. Las canciones se realizarían en un estudio diferente al del doblaje, siendo Taller Acústico SC, que antes tenía el nombre del Cuarto de Máquinas SC. Este contaría con la dirección de Gaby Cárdenas, Paula Clash y Luis Gil. El tema Cuando ella me amaba tendría como intérprete a la compositora y cantante Alessandra Rosaldo, teniendo así a dos cantantes en relación con el personaje de Jessie en el doblaje, siendo una en el personaje y otra representando esa etapa de su vida. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Sabías alguno de estos datos? ¿Conoces algún otro? Tu opinión siempre es bienvenida en la caja de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo que cada semana dejan en el canal. Sin ustedes, el brindar este contenido no sería posible. De verdad que se aprecia mucho la difusión y seguimiento que le dan al contenido del canal. Los dejo con los comentarios de la semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.